Capítulo 11. Salvaje desasosiego. Para mi querida señora Branwell. Debe estar sorprendida de recibir una carta mía, a tan poco de mi partida de Londres. Pero a pesar de la modorra de la campiña, los eventos aquí han continuado a un ritmo acelerado, y pensé que era mejor mantenerla al tanto de los acontecimientos. El clima continúa bueno, concediéndome gran cantidad de tiempo para explorar las zonas en los alrededores de la mansión Ravenscurr, que, de hecho, es un refinado edificio antiguo. La familia Herondale parece vivir sola aquí. Únicamente están el padre, Edmund, la madre y la hija más joven, Cecily, que tiene cerca de 15 años y es muy parecida a su hermano, en el carácter impaciente, en los modales y en la mirada. Llegaré a cómo averigüé todo eso en un momento. La misma Ravenscurr está cerca de un pequeño pueblo. Me hospedé en la posada local, el Cisne Negro, y me hice pasar por un caballero interesado en adquirir una propiedad en el área. Los lugareños han sido pródigos con información, y cuando no fue así, un hechizo de persuasión o dos les ayudó a considerar el asunto desde mi punto de vista. Parece ser que los Herondale se mezclan muy poco con la sociedad local. A pesar de, o quizás debido a esta tendencia, abundan los rumores sobre ellos. Aparentemente, ellos no son los propietarios de la mansión Ravenscurr, pero de hecho y por medio de su custodia, velan por su verdadero dueño, Axel Mormain, por supuesto. Mormain no aparenta ser una de esas personas, sino un rico propietario quien adquirió una mansión en el país, la cual visita rara vez. No encontré ningún rumor sobre cualquier conexión entre él y los Shade, cuyo legado aquí parece largamente olvidado. Los propios Herondale son materia de una curiosa especulación. He sabido que tenían un hijo que murió y que Edmund, a quien conocí en una ocasión, se dio a la bebida y a los juegos de azar. Eventualmente apostó y perdió su casa en Gales, quedando en la indigencia, por lo que su propio dueño les ofreció ocupar esta casa en Yorkshire. Eso fue hace 2 años. Tenía todo esto confirmado por mis propios medios cuando, observando la mansión a la distancia, me vi sorprendido por la aparición de una niña. Supe inmediatamente quién era ella. La había visto entrar y salir de la casa y su parecido con su hermano Will, como dije, es pronunciado. Ella se plantó frente a mí en una ocasión, exigiendo saber por qué estaba espiando a su familia. No parecía estar enfadada al principio, pero sí esperanzada. ¿Lo envía mi hermano?, preguntó. ¿Tiene alguna noticia de mi hermano? Fue bastante doloroso, pero conozco la ley, y solo pude decirle que su hermano estaba bien, y que quería saber que ellos estaban a salvo. Allí fue cuando ella se enfadó y opinó que la mejor forma para que Will garantizara la seguridad de su familia era regresar con ellos. También dijo que no fue la muerte de su hermana. ¿Usted conocía la existencia de esa hermana? Lo que había destruido a su padre, sino más bien la deserción de Will. Dejo a su criterio el transmitir o no esta información al joven amo Herondale, ya que parecen noticias que le causarían más daño que bienestar. Cuando le hablé de Mormain, ella se explayó con facilidad de él. Un amigo de la familia dijo que había intervenido, ofreciéndoles esa casa cuando no tenían nada. Mientras ella hablaba, empecé a tener una idea de cómo piensa Mormain. Él sabe que va en contra de la ley Nephilim el interferir con los cazadores de sombras que han elegido abandonar la clave, y que por lo tanto, éste evitaría la mansión Ravenscurr. Sabe también que la ocupación por parte de los Herondale de la misma hace que los objetos en su interior les pertenezcan, y por lo tanto nadie puede utilizarlos para rastrearlo. Y por último, sabe que el poder que ostenta sobre los Herondale puede transferirse en un poder sobre Will. ¿Él necesitará tener poder sobre Will? Quizás no por ahora, pero puede llegar un momento en que lo desee, y cuando lo haga, lo tendrá a mano. Él es un hombre bien preparado, y los hombres como esos son peligrosos. Si yo fuera usted, y no lo soy, le aseguraría al amo Will que su familia está a salvo y que estoy vigilándolos. Evitaría hablarle de Mormain hasta que pudiera obtener más información.
Por lo que pude deducir de Cecily, los Herondale no saben dónde está Mormon. Ella dice que se encuentra en Shanghái y que en ocasiones reciben correspondencia de su compañía aquí, toda timbrada con sellos peculiares. A mi entender, sin embargo, el Instituto de Shanghái no cree que él estuviera allí. Le dije a la señorita Herondale que su hermano le extrañaba. Me pareció lo menos que podía hacer. Ella pareció complacida. Creo que permaneceré un buen tiempo en esta zona. Se me ha despertado la curiosidad por saber de qué manera las desgracias de los Herondale están entrelazadas con los planes de Mormon. Aún hay secretos por ser descubiertos aquí, bajo el pacífico verdor de la compañía de Yorkshire, y mi objetivo es descubrirlos. Ragnar Fell. Charlotte leyó la carta 2 veces, para asegurarse de retener los detalles en su memoria y luego, después de haberla plegado en un pequeño rectángulo, la arrojó al fuego de la sala de estar. Se puso de pie con cansancio, apoyándose contra la chimenea, y observó cómo la llama devoraba el papel en líneas de negro y oro. No podía asegurar si estaba sorprendida, alterada, o simplemente le pesaban los huesos, por el contenido de la carta. Tratar de encontrar a Mormon era como estirarse para aplastar una araña, solo para dar de cuenta que ha sido atrapada, sin remedio, entre los hilos pegajosos de su red. Y Will odiaba hablar de ello con él. Observó el fuego con la mirada perdida. A veces pensaba que Will había sido enviado por el ángel, específicamente para probar su paciencia. Él era amargo, tenía una lengua como el azote de un látigo, y enfrentaba todos sus intentos de demostrarle amor y afecto con veneno desprecio. Y aún así, cuando lo miraba, veía al muchacho que había sido a los 12 años, acurrucado en un rincón de su dormitorio con las manos sobre las orejas, mientras sus padres gritaban su nombre desde los pisos inferiores, rogándole que saliera para regresar con ellos. Ella se había arrodillado a su lado, después de que los Herondale se marcharon. Recordaba haberle levantado el rostro hacia ella, blanco, pequeño y determinado, con aquellos ojos azules y oscuras pestañas. En aquel entonces, era tan bello como una niña, esbelto y delicado, antes de lanzarse al entrenamiento de los cazadores de sombras con tanta resolución que, en 2 años, toda esa delicadeza se había esfumado, cubierta por músculos, cicatrices y marcas. En esa ocasión ella le había tomado la mano y él la dejó yacer entre las de ella, como algo muerto. Se había mordido el labio inferior, aunque no parecía notarlo, y la sangre le cubría la barbilla goteando sobre su camisa. Charlotte, tú me lo contarás, ¿no? Tú me contarás si algo le sucede. Will, no puedo. Conozco la ley. Solo quiero saber si están vivos. Le habían suplicado sus ojos. Charlotte, por favor. ¿Charlotte? Ella levantó la vista del fuego. Jem estaba de pie, en la puerta de la sala de estar. Charlotte, aún medio cautiva por la telaraña del pasado, parpadeó. Cuando él llegó de Shanghái, al principio, sus cabellos y ojos eran tan negros como la tinta. Con el tiempo se habían vuelto plateados, como el cobre oxidándose a verde gris, mientras la droga se abría paso a través de su sangre, cambiándolo, matándolo lentamente. James, dijo ella, ya es tarde, ¿no? Las 11 en punto. Él la dio la cabeza estudiándola. ¿Estás bien? Te ves como si la paz de tu mente se hubiera truncado. No, yo solo... hizo un gesto vago. Es todo este asunto sobre Mormon. Tengo una pregunta, dijo Jem adentrándose más en la sala, mientras bajaba la voz. Y no es completamente ajena. Gabriel dijo algo hoy, durante el entrenamiento. ¿Estabas allí? Él sacudió la cabeza. Sophie me lo dijo. No le gusta llevar cuentos, pero estaba en problemas y no puedo culparla. Gabriel afirmó que su tío se había suicidado y su madre había muerto de pena. A causa de tu padre. ¿Mi padre? Dijo Charlotte inexpresivamente. Aparentemente el tío de Gabriel, Silas, cometió alguna infracción contra la ley, y tu padre lo descubrió. Acudió a la clave. El tío se suicidó por la vergüenza, y la señora Lightwood murió de pena. De acuerdo a Gabriel, los Fairchild no se preocupan por nada más que por sí mismos y por la ley.
¿Y tú me estás diciendo esto por...? Me preguntaba si es verdad, dijo Jem. Y si es así, quizás sería útil comunicar al cónsul que el motivo de Benedict quiere el instituto es la venganza, no el deseo altruista de ver que funcione mejor. No es verdad. No puede ser. Charlotte sacudió la cabeza. Silas Lygut se suicidó porque estaba enamorado de su Parabatay, pero no porque mi padre se lo haya dicho la clave. La primera vez que la clave supo de ello fue por la nota de suicidio de Silas. De hecho, el padre de Silas le pidió ayuda a mi padre para escribir el panequírico de Silas. ¿Suena eso como propio de un hombre que culpara a mi padre por la muerte de su hijo? Los ojos de James se oscurecieron. Eso es interesante. ¿Crees que Gabriel simplemente está siendo desagradable o piensas que su padre le mintió? Charlotte nunca terminó su oración. James se dobló de repente, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, con un ataque de tos tan grave que sus delgados hombros temblaron. Un rocío de sangre roja salpicó la manga de su chaqueta, cuando levantó el brazo para cubrirse el rostro. «¡Jem!». Charlotte empezó a acercarse con los brazos tendidos, pero él se enderezó tambaleante y se alejó, alzando la mano como para protegerse de ella. «Todo está bien», dijo con la voz entrecortada. «Me encuentro bien». Se limpió la sangre del rostro con la manga de su chaqueta. «Por favor, Charlotte», añadió con tono derrotado cuando ella se movió hacia él. «No». Charlotte se detuvo con el corazón adolorido. «No hay nada. Tú sabes que no hay nada». Él bajó el brazo, como si la sangre en su manga fuera una acusación, y le dirigió una sonrisa dulce. «Querida Charlotte», dijo, «siempre has sido la mejor clase de hermana mayor que pude haber esperado. Lo sabes, ¿no es así?». Charlotte solo lo miró con la boca abierta. Eso sonaba tan parecido a una despedida, que no se veía capaz de responder. Él se dio la vuelta con su habitual paso ligero y salió de la habitación. Ella lo observó marcharse, diciéndose que no significaba nada, que no era peor de lo que había sido, que aún tenía tiempo. Amaba a Jem como amaba a Will. No podía menos que amarlos a todos, y la idea de perderlo le destrozaba el corazón, no solo por su propia pérdida, sino por la de Will. Si Jem moría, ella presentía que se llevaría todo lo que aún era humano de Will con él, cuando se fuera. Era casi medianoche cuando Will regresó al instituto. Había empezado a llover cuando estaba a medio camino de Threadneedle Street. Se acurrucó bajo el toldo de The Anson Publishers para abotonarse la chaqueta y ajustarse la bufanda, pero la lluvia ya se le había metido en la boca. Grandes y heladas gotas que sabían a carbón y sedimentos. Optó por encogerse de hombros ante los agudos aguijonazos, así que abandonó el abrigo del toldo y se encaminó, pasando el banco, hacia el instituto. Incluso tras los años pasados en Londres, la lluvia le hacía pensar en su casa. Aún recordaba el modo con que llovía en la campiña, el fresco sabor verde de la misma, cómo se sentía rodar una y otra vez por una ladera húmeda, llenándote de hierba el cabello y las ropas. Si cerrabas los ojos, podías escuchar las risas de sus hermanas, haciendo eco en sus oídos. «Will, te arruinarás las ropas. Will, mamá se pondrá furiosa». Will se preguntaba si puedes llegar a ser un verdadero londinense mientras tengas eso en tu sangre. El recuerdo de los grandes espacios abiertos, la amplitud del cielo, el aire claro. No estas estrechas calles abarrotadas de gente, con el polvo de Londres que se mete en todas partes, en tus ropas, una fina espolvoreada sobre tu cabello y la parte posterior de tu cuello, el olor viciado del río. Había llegado a Fleet Street. El Temple Bar era visible a través de la niebla, en la distancia. La calle estaba resbaladiza por la lluvia. Un carruaje se sacudió ruidosamente cuando se introdujo en un callejón entre dos edificios. Las ruedas salpicaron agua sucia contra la acera. A lo lejos ya podía divisar las agujas del instituto. Seguramente ya habían terminado de cenar, pensó Will. Todo el mundo se había retirado. Bridget estaría dormida, así que podía meterse en la cocina e improvisar una comida de pan, queso y pastel frío.
Se había perdido una gran cantidad de comidas últimamente y, si era sincero consigo mismo, solo había una razón para ello. Estaba evitando a Tessa. No quería evitarla. De hecho, esa tarde había fracasado estrepitosamente en su propósito, acompañándola no solo al entrenamiento, sino también a la sala más tarde. A veces se preguntaba si hacía esas cosas solo para probarse, para ver si los sentimientos se habían ido. No era así. Cuando la veía, quería estar con ella. Cuando estaba con ella, ardían deseos de tocarla. Cuando la tocaba, aunque solo fuera su mano, quería abrazarla. Quería sentirla contra él, como esa vez en el ático. Quería conocer el sabor de su piel y el olor de su cabello. Quería hacerla reír. Quería sentarse y escucharla hablar de libros hasta que se le cayeran las orejas. Pero todas esas eran cosas que él no podía querer, porque eran cosas que no podía hacer. Y querer lo que uno no puede hacer te conduce a la miseria y a la locura. Llegó a la casa. La puerta del instituto se abrió bajo su tacto, dándole paso a un vestíbulo lleno de antorchas parpadeantes. Pensó en el estupor al que las drogas lo habían llevado, en el cochambroso cuarto de Whitechapel High Street. Un bienaventurado indulto de querer o necesitar algo. Había soñado que estaba acostado en una colina con el cielo alto y azul sobre su cabeza, y que Tessa llegaba escalando la colina hacia él y se sentaba a su lado. «Te amo», le había dicho y la había besado, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Tú me amas?». Ella le sonrió. «Siempre serás el primero en mi corazón», dijo. «Dime que esto no es un sueño», le había susurrado él mientras ella lo abrazaba, y entonces ya no supo cuándo estaba despierto y cuándo durmiendo. Se quitó la chaqueta mientras subía las escaleras, sacudiendo su cabello mojado. El agua fría corría por la espalda de su camisa, empapando su columna vertebral y haciéndolo temblar. El precioso paquete que le había comprado los Seafrieds estaba en el bolsillo del pantalón. Deslizó su mano por este, palpándolo, solo para estar seguro. Los corredores brillaban con una baja luz mágica. Estaba a mitad del primero cuando hizo una pausa. La puerta de la habitación de Tessa estaba allí, lo sabía, frente a la de Jem. Y allí, frente a su puerta, estaba parado Jem, aunque estar parado quizás no fueran las palabras correctas. Estaba paseándose de ida y vuelta, haciendo un surco sobre la alfombra, como diría Charlotte. «James», dijo Will, más sorprendido que otra cosa. La cabeza de James se alzó con brusquedad y se apartó al instante de la puerta de Tessa, retirándose hacia la suya. Su rostro quedó en blanco. «Supongo que no debería sorprenderme de encontrarte vagando por los pasillos a estas horas. Creo que podemos estar de acuerdo en que lo contrario está más fuera de lugar», dijo Will. «¿Por qué estás despierto? ¿Estás bien?». Jem lanzó una mirada hacia la puerta de Tessa y luego giró el rostro hacia Will. «Vine a disculparme con Tessa», dijo. «Creo que el sonido de mi violín la mantenía despierta. ¿Dónde has estado? ¿Una cita con Nigel 6 dedos? ¿Otra vez?». Will sonrió, pero Jem no le devolvió la sonrisa. «Tengo algo para ti, en realidad. Vamos, déjame entrar en tu habitación. No quiero pasar la noche parado en el pasillo». Tras un momento de vacilación, Jem se encogió de hombros y abrió su puerta. Entró, seguido por Will. Este cerró la puerta y la aseguró, mientras Jem se arrojaba sobre un sillón. Había un fuego en la chimenea, pero ardía abajo con brasas rojo-doradas. Jem miró a Will. «¿Qué es, entonces?», empezó, y se dobló casi por la mitad, sacudido por una fuerte tos. Pasó con rapidez antes de que Will pudiera moverse y hablar, pero cuando Jem se enderezó y frotó el dorso de la mano sobre su boca, ésta se manchó de rojo. Miró la sangre inexpresivamente. Will se sintió enfermo. Se aproximó a su párabata, ofreciéndole un pañuelo de mano, que Jem tomó, y luego el polvo plateado que había comprado en Whitechapel. «Aquí tienes», dijo sintiéndose incómodo. No se había sentido incómodo cerca de Jem en 5 años, pero allí estaba. «Regresé a Whitechapel y conseguí esto para ti». Jem, una vez limpiada la sangre de su mano con el pañuelo de Will, tomó el paquete y se quedó mirando el Jim Feng.
Tengo suficiente de esto, dijo, para al menos un mes más. Entonces levantó la mirada con un repentino titilar en los ojos. ¿O es que Tessa te ha dicho... ¿Decirme qué? Nada. Derramé algo del polvo el otro día. Me las arreglé para recuperar la mayor parte. Jem dejó el paquete en la mesa junto a él. Esto no era necesario. Will se sentó sobre la baranda, a los pies de la cama de Jem. Odiaba sentarse allí. Sus piernas eran tan largas que siempre se sentía como un adulto tratando de apachurrarse tras el pupitre de un salón de clases, pero quería que sus ojos estuvieran a la misma altura que los de Jem. Los secuaces de Mormon han estado comprando todas las existencias de Jin Feng en el Descent, dijo. Lo confirmé. Si se te agota y él fuera el único que tuviera una provisión, nos tendría en su poder, dijo Jem. A menos que estuvieran dispuestos a dejarme morir, por supuesto, lo cual sería el curso de acción más sensato. Yo no estaría dispuesto. La voz de Will sonó aguda. Tú eres mi hermano de sangre. He realizado un voto bajo juramento de no permitir que algo te haga daño, dejando de lado los votos, dijo Jem. ¿Y los juegos de poder? ¿Algo de todo eso tiene que ver conmigo? No sé qué es lo que quieres decir. He empezado a preguntarme si eres capaz de desear ahorrarle el sufrimiento a alguien. Will se echó ligeramente hacia atrás, como si Jem lo hubiera empujado. Yo... Tragó saliva buscando las palabras. Había pasado tanto tiempo desde que tuvo que buscar las palabras que le harían ganarse su perdón y no su odio. Tanto tiempo desde que intentara no presentarse a sí mismo bajo la peor luz posible, que se preguntó, por un momento de pánico, si se trataba de algo que ya ni siquiera era capaz de hacer. Hablé hoy con Tessa, dijo Will finalmente, sin notar que la palidez se hizo más marcada en el rostro de Jem. Ella me hizo entender que lo que hice la otra noche fue imperdonable. Sin embargo, agregó a toda prisa, aún tengo la esperanza de que me perdones. Por el ángel, soy malo en esto. Jem levantó una ceja. ¿Por qué? Fui a ese antro porque no podía dejar de pensar en mi familia y necesitaba dejar de pensar, dijo Will. No se me cruzó por la cabeza que lo verías como si me estuviera mofando de tu enfermedad. Supongo que estoy pidiendo tu perdón por mi falta de consideración. Bajó la voz. Todo el mundo comete errores, Jem. Sí, dijo Jem. Solo que tú cometes más que la mayoría de las personas. Yo... Lastimas a todo el mundo, dijo Jem. A toda persona cuya vida tocas. No a ti, susurró Will. Lastimo a todo el mundo menos a ti. Nunca quise hacerte daño. Jem levantó las manos, apretando las palmas contra sus ojos. Will, no puedes no perdonarme jamás, dijo Will, con el pánico tiñendo su propia voz. Me quedaré... ¿Solo? Jem bajó las manos, pero ahora sonreía torcidamente. ¿Y de quién es la culpa? Se dejó caer contra su asiento, con los ojos entrecerrados por el cansancio. Yo siempre te he perdonado, dijo. Lo hubiera hecho, aunque no te disculparas. De hecho, no lo esperaba. Solo puedo suponer que fue la influencia de Tessa. No estoy aquí a petición suya. James, tú eres la única familia que tengo. La voz de Will se sacudió. Moriría por ti, lo sabes. Me moriría sin ti. Si no fuera por ti, habría muerto más de 100 veces durante estos últimos 5 años. Te debo todo. Y no puedes creer que tenga empatía. Quizás al menos deberías creer que conozco el honor y el deber. Jem parecía alarmado ahora. Will, tu desconcierto es mayor que mi ira justificada. Mi temperamento es enfriado. Ya sabes que nunca tuve mucho. Su tono era suave, pero algo en Will no podía ser suavizado. Fui a conseguirte la medicina, porque no podía soportar el pensamiento de que mueras o que sufras dolor. Ciertamente no si yo podía hacer algo para evitarlo. Y lo hice, porque estaba asustado. Si Mormon viniera y nos dijera que es el único que tiene la droga que te podría salvar la vida, debes saber que yo le daría todo lo que él quisiera para poder conseguírtela. Ya le he fallado antes a mi familia, James. No te fallaría a ti. Will. James se puso de pie. Cruzó la habitación hasta donde estaba Will y se arrodilló, levantando la vista hacia el rostro de su amigo. Estás empezando a preocuparme. Tu arrepentimiento te da un prestigio admirable,
Pero debes saber que... Will bajó la mirada hacia él. Recordó a Jem, cómo había sido cuando acababa de llegar de Shanghái, y le pareció ver aquellos grandes ojos oscuros en un enjuto rostro blanco. No había sido fácil hacerlo reír entonces, pero Will se había propuesto intentarlo. ¿Saber qué? Que voy a morir, dijo James. Sus ojos estaban dilatados y brillantes de fiebre. Aún había un resto de sangre en la comisura de su boca. Las sombras bajo sus ojos eran casi azules. Will hundió los dedos en la muñeca de Jem, arrugando la tela de su camisa. Jem no hizo ningún gesto de dolor. «Juraste que te quedarías conmigo», dijo él. «Cuando hicimos nuestro voto como Parabatai, nuestras almas están unidas. Somos una sola persona, James». «Somos dos personas», dijo Jem. «Dos personas con un pacto que nos une». Will sabía que sonaba como un niño, pero no podía evitarlo. «Un pacto que dice que no puedes marcharte donde yo no pueda acompañarte». «Hasta la muerte», respondió Jem suavemente. «Esas son las palabras del voto, hasta que la muerte nos separe a ti y a mí. Algún día, Will, me iré a donde nadie puede seguirme, y creo que será más temprano que tarde. ¿Alguna vez te has preguntado por qué acepté ser tu Parabatai?» «¿No había una mejor oferta en el futuro cercano?» Will trató de bromear, pero su voz se quebró como el cristal. «Pensé que tú me necesitabas», dijo Jem. «Hay una pared que has construido alrededor tuyo, Will, y nunca te he preguntado el por qué. Pero nadie debe asumir toda la carga por sí solo. Pensé que me dejarías entrar si me convertía en tu Parabatai, y entonces tendrías por lo menos a alguien en quien apoyarte. Pregunté qué significaría mi muerte para ti. Solía tenerle miedo por tu propio bien. Tenía miedo que te quedaras solo en el interior del muro. Pero ahora algo ha cambiado. No sé por qué, pero sé que es verdad». «¿Qué es lo que es verdad?» Los dedos de Will aún se hundían en la muñeca de Jem. «Que el muro se está viniendo abajo». Tessa no podía conciliar el sueño. Yacía inmóvil sobre su espalda, mirando hacia el techo. Había una grieta en el yeso, que a veces parecía una nube y a veces una navaja, dependiendo de la inclinación en la luz de las velas. La cena había sido tensa. Aparentemente Gabriel le había dicho a Charlotte que se negaba a regresar y que no formaría parte del entrenamiento nunca más, así que a partir de ahora solo Gideon trabajaría con ella y Sophie. Gabriel había rehusado el explicar el porqué, pero estaba claro que Charlotte culpaba a Will. Tessa, viendo cuán exhausta parecía Charlotte ante la perspectiva de más conflictos con Benedict, se sintió fuertemente culpable por haber llevado a Will al entrenamiento con ella y por haberse reído de Gabriel. No ayudó el que Jem no estuviera en la cena. Ella había deseado tanto hablar hoy con él. Después de que él evitara sus ojos durante el desayuno y luego se enfermara en la cena, su estómago estaba retorcido por el pánico. ¿Acaso él estaba horrorizado por lo que había ocurrido entre ellos la noche anterior? ¿O peor aún, asqueado? Tal vez en el rincón más íntimo de su corazón sentía al igual que Will que los brujos estaban por debajo de él. O quizás eso no tenía nada que ver con lo que era ella. Tal vez simplemente se había sentido repelido por su lascivia. Ella había aceptado de buen grado su abrazo y no lo había alejado de un empujón. ¿Y acaso la tía Harriet no había dicho siempre que los hombres son débiles en cuanto se trata de deseo y son las mujeres quienes tienen que actuar con moderación? Ella no lo había puesto mucho en práctica la noche anterior. Se recordaba tendida debajo de Jem, sus suaves manos sobre ella. Sabía con una dolorosa honestidad interna que si las cosas hubieran continuado, ella hubiera hecho lo que él quisiera. Incluso ahora, al pensar en ello, su cuerpo se sentía caliente y excitado. Se giró en la cama, dándole un puñetazo a una de las almohadas. Se había destruido la familiaridad que compartía con Jem al haber permitido lo que sucedió la noche anterior. Nunca se lo perdonaría. Estaba a punto de enterrar la cara en la almohada cuando oyó el ruido. Un raspar suave sobre la puerta. Se quedó inmóvil. El sonido se volvió insistente. Jem, con las manos temblorosas, saltó de la cama, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. En el umbral estaba Sophie. Llevaba su uniforme negro de criada.
pero su cofia blanca estaba torcida y sus rizos oscuros empezaban a desmoronarse. Su rostro estaba muy blanco y había una mancha de sangre en su cuello. Se veía aterrorizada y casi enferma. «Sophie», la voz de Tessa traicionaba su sorpresa. «¿Estás bien?» Sophie miró a su alrededor temerosa. «¿Puedo entrar, señorita?» Tessa sintió con la cabeza y mantuvo la puerta abierta para ella. Cuando ambas estuvieron seguras en el interior, ella echó el cerrojo y se sentó en el borde de su cama. La aprehensión pesaba como plomo en su pecho. Sophie se quedó de pie retorciéndose las manos frente a ella. «Sophie, por favor, ¿qué pasa?» «Es la señorita Jessamine», estalló Sophie. «¿Qué pasa con Jessamine?» «Ella... Solo quiero decir que la he visto», se interrumpió viéndose acongojada. «Ella ha estado escapándose por las noches, señorita». «¿Lo ha hecho?» «La vi ayer por la noche en el corredor, vestida como un muchacho y con aspecto muy furtivo». Sophie pareció aliviada. No le gustaba Jessamine, eso Tessa lo sabía bastante bien, pero era una criada bien entrenada, y una criada bien entrenada no va con chismes sobre su ama. «Sí», dijo con entusiasmo, «lo he estado observando desde hace días. Su cama parecía como si directamente no hubiera dormido en ella. El barro en las alfombras por la mañana, cuando la noche anterior no estaba allí. Se lo hubiera dicho a la señora Branwell, pero ella tiene tantas cosas terribles en mente que no podría soportarlo». «Entonces, ¿por qué me lo estás diciendo a mí?», preguntó Tessa. «Suena como si Jessamine hubiera hallado un pretendiente por su cuenta. No puedo decir que apruebe su comportamiento, pero...» Tragó, pensando en su propia conducta la noche anterior. «Ninguno de nosotros es responsable por eso, y quizás haya alguna explicación inofensiva». «Ay, pero, señorita...» Sophie introdujo una mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una tarjeta rígida, color crema, apretada entre los dedos. «Esta noche encontré esto, en el bolsillo de su nueva chaqueta de terciopelo. Usted sabe, la que tiene la franja de encaje crudo». A Tessa no le preocupaba la franja de encaje crudo. Sus ojos estaban fijos en la tarjeta. Lentamente la acercó y la tomó, girándola sobre su mano. Era una invitación a un baile. 20 de julio de 1878. El señor Benedict Lightwood saluda atentamente a la señorita Jessamine Lovelace y solicita el honor de su compañía en un baile de máscaras que se llevará a cabo el próximo martes 27 de julio. La invitación daba detalles de la dirección y la hora a la que empezaba el baile, pero era lo que estaba escrito en el dorso lo que hizo que a Tessa se le helara la sangre. Era una caligrafía informal, tan familiar para ella como la suya propia. Estaban garabateadas las palabras: «Mi Jessie, mi corazón a pleno estalla con la idea de verte mañana por la noche, en el gran evento. Sin importar lo grande que sea, solo tendré ojos para ti, y nada más que para ti. Lleva el vestido blanco, mi amor, como sabes que me gusta, en brillos de satén y destellos de perlas, como dice el poeta. Tuyo por siempre, N.G.». «Nate», dijo Tessa aturdida mirando la nota. «Nate escribió esto, y citó a Tennyson». Sophie soltó el aliento con fuerza. «Me lo temía, pero pensé que no podía ser, no después de lo que él hizo. Conozco la letra de mi hermano». La voz de Tessa era sombría. «Planea encontrarse con ella esta noche en este baile secreto. ¿Dónde está Jessamine, Sophie? Debo hablar con ella en este instante». Las manos de Sophie empezaron a retorcerse con más rapidez. «Verá, esa es la cosa, señorita». «Ay, Dios, ¿ya se ha marchado? Tenemos que acudir a Charlotte. No veo otra forma». «Ella no se ha marchado. Está en su habitación», la interrumpió Sophie. «Así que no sabe que tú has hallado esto». Tessa agitó la tarjeta. Sophie tragó fuerte, visiblemente. Ella me encontró con eso en la mano, señorita. Intenté esconderlo, pero ella ya lo había visto. Tenía una mirada tan amenazante en su rostro cuando se lanzó a por esto que no pude evitarlo. Todas las sesiones de entrenamiento que realicé con el amo Gideon, pues solo surgieron y bueno». «¿Bueno qué, Sophie?»
La golpeé en la cabeza con un espejo, dijo Sophie desesperada. Uno de esos que tienen marco de plata, así que era bastante pesado. Ella se desplomó como una piedra, señorita, así que yo la amarré a la cama y vine a buscarla. Déjame ver si he comprendido todo correctamente, dijo Tessa tras una pausa. Jessamine te encontró con la invitación en la mano, así que tú le golpeaste la cabeza con un espejo y la ataste a la cama. Sophie asintió con la cabeza. Bueno, Dios, dijo Tessa. Sophie, vamos a tener que ir a por alguien. Ese baile no puede seguir siendo un secreto y Jessamine... Que no sea la señora Branwell, gimió Sophie. Ella me despedirá. Tendrá que hacerlo. Jem, no. La mano de Sophie voló a su cuello, donde estaba la mancha de sangre. Sangre de Jessamine, se percató Tessa con un sobresalto. No podría soportar que supiera que soy capaz de hacer una cosa como esa. Él es tan gentil. Por favor, no me haga decírselo, señorita. Por supuesto, pensó Tessa. Sophie estaba enamorada de Jem. Con todo el lío de los últimos días, casi lo había olvidado. Una oleada de vergüenza le inundó al pensar en la noche anterior. Se rehizo y dijo con determinación. Entonces, hay una sola persona, Sophie, a quien podemos acudir. ¿Lo entiendes? El amo Will, dijo Sophie con desprecio y suspiro. Muy bien, señorita, supongo que no me importa lo que él piense de mí. Tessa se levantó, recogió su salto de la cama y se volvió con él. Mira el lado positivo, Sophie. Al menos Will no se sorprenderá. Dudo que Jessamine sea la primera mujer inconsciente con la que ha tratado, y tampoco que ella vaya a ser la última. Tessa se había equivocado en al menos una cosa. Will estaba sorprendido. ¿Sophie hizo esto?, dijo no por primera vez. Estaban parados a los pies de la cama de Jessamine. Ella yacía sobre esta. Su pecho subía y bajaba lentamente, como la bella durmiente. La famosa escultura de cera de Madame du Barry. Su cabello rubio estaba esparcido sobre la almohada, y un largo verdugón sangriento cruzaba su frente. Cada una de sus muñecas estaba atada a un poste de la cama. ¿Nuestra Sophie? Tessa le echó una mirada a Sophie, quien estaba sentada en una silla, junto a la puerta. Tenía la cabeza agacha y la vista fija en sus manos. Evitaba cuidadosamente mirar a Tessa o a Will. Sí, dijo Tessa, y deja de repetirlo. Creo que podría enamorarme de ti, Sophie, dijo Will. El matrimonio podría estar en las cartas de nuestro destino. Sophie gimió. Ya basta, sisió Tessa. Creo que estás asustando a la pobre chica, más de lo que ya estaba asustada. ¿De qué está asustada? ¿De Jessamine? Por lo que parece, Sophie ganó ese pequeño altercado con facilidad. Will tenía problemas para reprimir una sonrisa. Sophie, querida, no tienes nada por lo que preocuparte. Son muchos los momentos en los que yo mismo he querido golpear a Jessamine en la cabeza. Nadie podría culparte. Ella teme que Charlotte la despida, dijo Tessa. ¿Por golpear a Jessamine? Will se apaciguó. Tessa, si esta invitación es lo que parece, y Jessamine en verdad se está reuniendo con tu hermano en secreto, ella pudo traicionarnos a todos. Por no mencionar lo que está haciendo Benedict Lightwood, celebrando fiestas de las que ninguno de nosotros está enterado. ¿Fiestas en las que Nate está invitado? Lo que hizo Sophie fue heroico. Charlotte se lo agradecerá. Ante eso, Sophie levantó la cabeza. ¿Usted cree eso? Yo lo sé, dijo Will. Por un momento, Sophie y él se sostuvieron la mirada el uno al otro a través de la habitación. Sophie fue la primera en apartar la vista, pero si Tessa no se equivocaba, no hubo, por primera vez, ningún disgusto en sus ojos cuando miró a Will. Will extrajo la estela de su cinturón. Se sentó en la cama junto a Jessamine y le apartó el cabello con gentileza. Tessa se mordió el labio, conteniendo el impulso de preguntarle qué estaba haciendo. Él apoyó su estela en la garganta de Jessamine y rápidamente esbozó 2 runas. Una Iratse, dijo sin que Tessa tuviera que preguntar. Es decir, una runa curativa y una runa para dormir ahora. Esto debería mantenerla quieta, al menos hasta mañana. Tu habilidad con un espejo de mano es digna de ser admirada, Sophie. Pero la de hacer nudos se podría mejorar. Sophie murmuró algo por lo bajo en respuesta. La tregua en su versión por Will parecía haber terminado. La pregunta, dijo Will, es ¿qué debemos hacer ahora? Tenemos que decirle a Charlotte. No, dijo Will firmemente. No debemos hacerlo.
Tessa lo miró con asombro. ¿Por qué no? 2 razones, dijo Will. En primer lugar, ella tendría el deber de decírselo a la clave, y si Benedict Lightwood es el anfitrión de este baile, eso me hace suponer que algunos de sus seguidores estarán allí. Pero podrían no ser todos. Si la clave es advertida, serían capaces de tener unas palabras con él, antes que cualquiera pueda llegar a observar qué está ocurriendo en realidad. En segundo lugar, el baile comenzó hace 1 hora. No sabemos en qué momento llegará Nate buscando a Jessamine, y si no la ve, podría marcharse. Él es la mejor conexión con Mormon que tenemos. No tenemos tiempo que perder o desperdiciar en despertar a Charlotte para decirle qué haremos. ¿Jem entonces? Algo titiló en los ojos de Will. No, esta noche no. Jem no está lo suficientemente bien, pero él dirá que sí. Después de lo de anoche se lo debo. Lo dejaré fuera de esto. Tessa lo miró con dureza. Entonces, ¿qué te propones hacer? La boca de Will se curvó en ambas comisuras. Señorita Grey, dijo, ¿sería capaz de persuadirla para que asistiera a un baile conmigo? ¿Recuerdas la última fiesta a la que acudimos juntos? Preguntó Tessa. La sonrisa de Will se mantuvo. Él tenía esa mirada de increíble intensidad, la que aparecía cuando estaba planeando una estrategia. No me digas que no estabas pensando lo mismo que yo, Tessa. Tessa suspiró. Sí, dijo. Cambiaré a Jessamine e iré en su lugar. Es el único plan que tiene sentido. Se giró hacia Sophie. ¿Conoces el vestido del que habla Nate? ¿Un vestido de Jessamine de color blanco? Sophie asintió. Tenlo repasado y listo para usar, dijo Tessa. También tendrás que peinarme, Sophie. ¿Estás lo suficientemente tranquila? Sí, señorita. Sophie se puso de pie y trotó por la habitación hacia el armario, el cual abrió. Will aún estaba observando a Tessa con una sonrisa cada vez más amplia. Tessa bajó la voz. Will, ¿se te ha pasado por la cabeza que Mormon podría estar allí? La sonrisa desapareció del rostro de Will. No irás a ninguna parte cerca de él si es así. Tú no vas a decirme qué hacer. Will frunció el ceño. No estaba reaccionando de ningún modo en la forma en que Tessa sentía que debía hacerlo. Cuando Capitola en The Hidden Hand se vistió como un muchacho y empezó a merodear a Black Donald para probar su valor, nadie la cuestionó. Tu poder es impresionante, Tessa, pero no estás en condiciones de capturar un poderoso adulto usando la magia, como Mormon. Me dejarás eso a mí, dijo él. Ella le dirigió una mirada ceñuda. ¿Y cómo planeas hacer que no te reconozcan a ti en el baile? Benedict conoce tu rostro. Will le quitó la invitación de la mano y la agitó frente a ella. Es un baile de máscaras. ¿Y tengo que suponer que, casualmente, tú tienes una máscara? De hecho, la tengo, dijo Will. Nuestra última fiesta de Navidad tuvo como tema el desarrollo del Carnaval de Venecia. Sonrió torcidamente. Díselo, Sophie. Sophie, que estaba ocupada con lo que parecía una mezcla de telas de araña y rayos de luna sobre la bandeja de repaso, suspiró. Es cierto, señorita. ¿Y usted dejará que él trate con Mormon, me oye? Lo contrario es muy peligroso. Y estará todo el tiempo en Chiswick. Will miró triunfante a Tessa. Si incluso Sophie está de acuerdo conmigo, ni siquiera puedes pensar en decir que no. Podría, dijo Tessa pundillosamente. Pero no lo haré. Muy bien, pero debes mantenerte fuera del camino de Nate, mientras yo hablo con él. No es ningún idiota. Si nos ve juntos es muy capaz de sumar 2 más 2. No le encuentro sentido, por su nota, a que vaya a esperar que Jessamine esté acompañada. Yo no le encuentro sentido a su nota en absoluto, dijo Will saltando sobre sus pies. Excepto que puedo citar algo de la poesía menor de Tennyson. Sophie, ¿en cuánto tiempo puedes tener lista Tessa? Media hora, dijo Sophie, sin levantar la mirada del vestido. Nos veremos en el patio detrás en media hora entonces, dijo Will. Voy a despertar a Cyril. Y prepárate para desmayarte cuando veas mi exquisita elegancia. La noche era fría, y Tessa se estremeció cuando cruzó las puertas del instituto y se encaminó hacia los peldaños superiores de la escalera exterior. Allí era donde se habían sentado, pensó, aquella noche en que ella y Jem habían caminado juntos hasta el puente Blackfriars, aquella noche en que fueron atacados por las criaturas mecánicas. Esta noche era una noche clara, a pesar del día lluvioso.
La luna arrastraba festones de nubes dispersas a través de un cielo negro, de otro modo imperceptible. El carruaje estaba allí, al pie de los escalones. Will esperaba frente a estos. Él levantó la mirada cuando la puerta del instituto se cerró detrás de ella. Por un momento, ellos simplemente se quedaron allí, mirándose mutuamente. Tessa sabía lo que él estaba viendo. Se había visto a sí misma en el espejo del cuarto de Jessamine. Ella era Jessamine hasta el último centímetro, engalanada en un vestido de delicada seda color marfil. Tenía un escote bajo, revelando una gran cantidad del blanco pecho de Jessamine, con una cinta de seda en el cuello, para dar énfasis a la forma estilizada de su garganta. Las mangas eran cortas, dejando sus brazos vulnerables al aire nocturno. Incluso si el escote no hubiera sido tan bajo, Tessa se hubiera sentido desnuda sin su ángel, pero no podía llevarlo. Seguramente Nate lo notaría. La falda caía como una cascada, acampanándose detrás de ella a partir de una estrecha cintura, con un lazo. Su cabello estaba peinado alto, con una hilera de perlas sujetas en su lugar por alfileres de perlas, y llevaba una media máscara de dorado dominó, que combinaba casi a la perfección con la palidez y el cabello rubio de Jessamine. «Me veo tan delicada», había pensado ella con desapego, observando la plateada superficie del espejo, mientras Sophie expresaba su inconformidad al respecto. «Como una princesa de cuentos de hada». Era fácil pensar en esas cosas, cuando el reflejo no era el propio, en realidad. Pero Will... Él le había dicho que tendría que estar lista para desmayarse ante su elegancia, y ella había puesto los ojos en blanco. Pero en su traje de noche, blanco y negro, él se veía más apuesto de lo que nunca habría imaginado. Los colores simples ponían de manifiesto la angulosa perfección de su fisonomía. Su oscuro cabello caía sobre una media máscara negra, que destacaba el azul de los ojos tras esta. Ella sintió que su corazón se encogía y se odió instantáneamente por ello. Desvió la mirada hacia Cyril, en el asiento del conductor del carruaje. Los ojos de él se estrecharon, confusos, cuando la vio. Llevó la mirada desde ella hacia Will y viceversa. Luego se encogió de hombros. Tessa se preguntó qué terruños le habría dicho Will que estaban haciendo, para explicar el hecho de que él estaba llevando a Jessamine a Chiswick en mitad de la noche. Debía ser todo una historia. «Ah», fue todo lo que dijo Will cuando ella descendió los escalones y se envolvió con su abrigo. Esperaba que él atribuyera al frío el temblor involuntario que la sacudió cuando le tomó la mano. «Ahora veo por qué tu hermano ha citado esa abominable poesía. Estás determinada a ser Maud, ¿o no? Rosa, reina del jardín lleno de pimpollos de las niñas». «Tú sabes», dijo Tessa mientras él ayudaba a subirse al carruaje. «No me preocupo por el poema que sea». Él saltó tras ella y cerró la puerta del carruaje. «Jessamine lo adora». El carruaje comenzó a traquetear a través de los adoquines y por las hojas abiertas del portón. Tessa descubrió que su corazón latía muy rápido. Se dijo que se debía al miedo a ser atrapados por Charlotte y Henry, que no tenía nada que ver con el hecho de estar sola con Will en el carruaje. «Yo no soy Jessamine». Él la miró impasible. Había algo en sus ojos, una suerte de burlona admiración. Ella se preguntó si él estaría simplemente admirando el aspecto de Jessamine. «No», dijo él. «No, incluso cuando eres la imagen perfecta de Jessamine, puedo ver a Tessa a través de esta. De algún modo, como si una vez que hubiera raspado una caja de pintura, allí estuviera mi Tessa, bajo ella». «No soy tu Tessa tampoco». La luz que titilaba en los ojos de Will se apagó. «Es razonable», dijo él. «Supongo que no lo eres. ¿Cómo es ser Jessamine entonces? ¿Puedes descubrir sus pensamientos? ¿Percibir lo que ella siente?» Tessa tragó y acarició la cortina de terciopelo del carruaje con una mano enguantada. En el exterior podría ver las luces de gas que pasaban frente a ella, como un borrón amarillo.
Dos niños estaban sentados en el umbral de una puerta, apoyados uno contra el otro, ambos dormidos. Pasaron de largo el temple bar. «Lo he intentado», dijo ella, «arriba, en su dormitorio. Pero hay algo que está mal. Yo no puedo sentir nada en ella». «Bueno, supongo que es difícil meterse en el cerebro de alguien, si no hay cerebro para empezar». Tessa hizo una mueca. «Sé todo lo frívolo al respecto que te guste, pero hay algo malo con Jessamine. Intentar tocar su mente es como tratar de tocar un nido de serpientes o una nube venenosa. Puedo percibir un poco de sus emociones, una gran cantidad de ira, anhelo y amargura, pero no puedo captar pensamientos individuales entre ellos. Es como intentar retener el agua». «Eso es curioso. ¿Alguna vez habías pasado por algo así antes?» Tessa negó con la cabeza. «Me preocupa. Tengo miedo de que Nate espere que yo sepa alguna cosa e ignorar o no tener la respuesta correcta». Will se inclinó hacia adelante. En los días húmedos, como eran casi todos los días, su normalmente lacio cabello tendía a rizarse. Había algo de vulnerabilidad en la forma con que se rizaba su húmedo cabello contra las sienes, que hacía que el corazón de Tessa doliera. «Eres una buena actriz y conoces a tu hermano», dijo él. «Tengo entera confianza en ti». Ella lo miró, sorprendida. «¿La tienes?» «Y», continuó él, sin responder a su pregunta, «en el eventual caso de que algo salga mal, yo estaré allí. Incluso si no me vestes, yo estaré allí, recuérdalo». «De acuerdo». Ella inclinó la cabeza hacia un lado. «Will...» «¿Sí?» «Había una tercera razón por la cual no querías despertar a Charlotte y decirle lo que íbamos a hacer, ¿no es así?» Él la miró entornando sus ojos azules. «¿Y cuál sería?» «Porque aún no sabes si esto es simplemente un coqueteo absurdo por parte de Jessamine o algo más profundo y oscuro. Una verdadera conexión con mi hermano y hacia Morven. Y tú sabes que, si fuera lo segundo, esto rompería el corazón de Charlotte». Un músculo se contrajo en la comisura de la boca de Will. «¿Y por qué me importaría si le pasa? Si ella es lo suficientemente tonta como para encariñarse con Jessamine». «Te importa», dijo Tessa. «No eres un inhumano bloque de hielo, Will. Te he visto con Jem. Te he visto cuando observabas a Cecily. Y tenías otra hermana, ¿no?» Él la miró con aire rudo. «¿Qué te hace pensar que tengo más de una hermana?» «Jem dijo que creía que tu hermana había muerto», dijo ella. «Y tú dijiste, mi hermana está muerta. Pero claramente Cecily está muy viva. Lo que me hizo pensar que tenías una hermana que murió, una que no es Cecily». Will dejó escapar un largo y lento suspiro. «Eres muy lista». «¿Pero soy lista y estoy en lo correcto? ¿O lista y estoy equivocada?» Will se veía como si se alegrara de que la máscara ocultara la expresión de su rostro. «Su nombre era ella», dijo él. «2 años mayor que yo, y Cecily 3 años menor. Mis hermanas». «Y ella...» Will apartó la mirada, pero no antes de que ella percibiera el dolor en sus ojos. Así que ella estaba muerta. «¿Cómo era?», preguntó Tessa, recordando cuán agradecida se sintió cuando Jem le preguntó lo mismo sobre Nate. «¿Ella? ¿Y Cecily qué tipo de chica es?». «Ella era protectora», dijo Will, «como una madre. Hubiera hecho cualquier cosa por mí. Y Cecily era una criaturita loca. Solo tenía 9 años cuando yo me marché. No podría decir si aún sigue siendo la misma, pero era como Katy en Cumbres Borrascosas. No tenía miedo de nada y exigía todo. Podía luchar como un demonio y blasfemar como una pescadera de Billingsgate». Había diversión en su voz y admiración y amor. Ella nunca lo había oído hablar de ese modo, de nadie, excepto de Jen tal vez. «¿Me permitirías preguntarte...?» empezó ella. Will suspiró. «Sabes que preguntarás igual, ya sea que te diga que sí o que no».
Tienes una hermana menor, dijo ella. Entonces, ¿qué le hiciste exactamente a la hermana de Gabriel para que te odie tanto? Él se enderezó. ¿Estás hablando en serio? Sí, dijo ella. Me veo obligada a pasar una gran cantidad de tiempo con los Lightwood, y Gabriel claramente te desprecia, y tú le has roto un brazo. Sería un alivio para mi mente si pudieras saber la razón. Sacudiendo la cabeza, Will se pasó los dedos por el cabello. Santo Dios, dijo. Su hermana, su nombre es Tatiana, por cierto. La llamaron así por la mejor amiga de su madre, que era rusa. Tenía 12 años, creo. ¿12? Tessa estaba horrorizada. Will exhaló con brusquedad. Veo que ya has decidido por tu propia cuenta lo que sucedió, dijo él. ¿El alivio para tu mente sería mayor al saber que yo mismo tenía 12 años? Tatiana, ella se creía enamorada de mí, en el modo en que lo hacen las chiquillas. Ella me seguía a todas partes, soltaba risitas nerviosas y se escondía tras las columnas para observarme. Uno hace cosas tontas cuando tiene 12 años. Era la primera fiesta de Navidad en el instituto a la que acudía yo, dijo él. Los Lightwood estaban allí, todos con sus mejores galas. Tatiana llevaba cintas de plata en los cabellos. Tenía un pequeño libro que llevaba con ella a todas partes. Se le debe haber caído aquella noche. Lo encontré, entremetido en la parte de atrás de uno de los divanes. Era su diario, lleno de poemas sobre mí, sobre el color de mis ojos, la boda que tendríamos. Había escrito Tatiana Herondale por todas partes. Eso suena bastante adorable. Yo lo encontré en la sala de estar, pero regresé al salón de baile con el diario. Ellis Penhallow recién terminaba de tocar la espineta. Me senté junto a ella y comencé a leer el diario de Tatiana. Ay, Will, no lo hiciste. Lo hice, dijo él. Ella había rimado William con millones. Como en Nunca sabrás, dulce William, cuántas son las millones de formas en las que te amo. Eso tenía que acabarse. ¿Qué sucedió? Tatiana salió corriendo del salón, llorando, y Gabriel saltó al escenario y trató de estrangularme. Gideon simplemente se quedó allí, con los brazos cruzados. Habrás notado que es todo lo que hace. Supongo que Gabriel no tuvo éxito, dijo Tessa. En estrangularte, quiero decir. No, porque antes le rompí el brazo, dijo Will con deleite. Así que allí lo tienes. Esa es la razón por la que me odia. Humillé a su hermana en público, y lo que no quiere mencionar es que lo humillé también a él. Pensó que podría sobrepasarme con facilidad. Yo tenía muy poco entrenamiento formal, y lo oí llamarme muy cerca de un mundano a mis espaldas. En lugar de ello, le di una profunda paliza. Le quebré el brazo, de hecho. Sin duda, fue un sonido más agradable que el de Ellis aporreando la espineta. Tessa frotó sus manos enguantadas para calentarlas y suspiró. No estaba segura de qué pensar. No era para nada la historia de seducción y traición que esperaba, pero tampoco mostraba a Will bajo una luz admirable. Sophie dijo que ella está casada ahora, dijo Tessa. Tatiana acaba de regresar de un viaje al continente con su nuevo esposo. Estoy seguro de que ella es tan torpe y estúpida ahora como lo era entonces. Will sonaba como si estuviera quedándose dormido. Tiró de la cortina para cerrarla y se quedaron a oscuras. Tessa podía oír su respiración, sentir el calor de Will sentado frente a ella. Podía ver por qué una joven decente nunca viajaba en un coche, con un caballero que no estaba relacionado con ella. Había algo extrañamente íntimo en ello. Por supuesto, ella había roto las reglas para las jóvenes decentes desde lo que ahora parecía mucho tiempo. Will, dijo ella de nuevo. La dama tiene otra pregunta. Puedo oírlo en su tono. ¿Nunca te cansas de hacer preguntas, Tess? No hasta que consiga las respuestas que quiero, dijo ella. Will, si los brujos se hacen por tener un padre demonio y un padre humano, ¿qué sucede si uno de esos padres es un cazador de sombras? Un cazador de sombras nunca permitiría que eso sucediera, dijo Will rotundamente. Pero en el código dice que la mayoría de los brujos son el resultado de una vulneración, dijo Tessa, su voz entorpecida por la fea palabra.
o de demonios cambiaformas, que toman la forma del ser querido y llevan a cabo la seducción por medio de un truco. Jen me dijo que la sangre de cazador de sombras es siempre dominante. El código dice que los descendientes de cazadores de sombras y hombres lobo hadas siempre son cazadores de sombra. Por lo tanto, la sangre de ángel en un cazador de sombras no podría cancelar lo que era demoníaco y producir. Lo que produce es nada. Will tiró de la cortina de la ventana. El niño nacería muerto. Siempre lo hacen. Nacen muertos, quiero decir. La descendencia de un padre demonio y un cazador de sombras es muerte. Bajo la tenue luz se la miró. ¿Por qué quieres saber estas cosas? Quiero saber qué soy yo, dijo ella. Creo que soy alguna combinación que no se ha visto antes. Parte hada o parte... ¿Alguna vez has pensado en transformarte en uno de tus padres? Preguntó Will. ¿Tu madre o tu padre? Eso te daría acceso a sus memorias, ¿no es así? Lo he considerado. Por supuesto que lo hice. Pero no tengo nada de mi padre o de mi madre. Todo lo que había empacado en mis baúles para mi viaje hasta aquí fue desechado por las hermanas oscuras. ¿Y qué hay de tu collar del ángel? Preguntó Will. ¿Ese no era de tu madre? Tessa sacudió la cabeza. Lo intenté. No pude llegar a nada de ella en él. Ha sido mío por tanto tiempo que creo que lo hacía suyo se ha evaporado como el agua. Los ojos de Will destellaron en la oscuridad. Tal vez eres una chica mecánica. Tal vez el padre brujo de Mormin te construyó, y ahora Mormin busca el secreto de cómo crear una imitación tan perfecta de la vida, cuando todo lo que él puede construir son monstruosidades horripilantes. Tal vez todo lo que late bajo tu pecho es un corazón hecho de metal. Tessa soltó el aliento, sintiéndose momentáneamente mareada. Su voz suave era tan convincente y, sin embargo... «No», dijo ella bruscamente. «¿Olvidas que recuerdo mi infancia? Las criaturas mecánicas no pueden cambiar o crecer. Eso tampoco explicaría mi habilidad». «Lo sé», dijo Will con una sonrisa que brilló blanca en la oscuridad. «Solo quería ver si podía convencerte». Tessa lo miró fijamente. «No soy la única que no tiene corazón». Estaba demasiado oscuro en el carruaje para que ella pudiera asegurarlo, pero sintió que él se ruborizaba oscuramente. Antes de que pudiera decir nada en respuesta, las ruedas se detuvieron con una sacudida. Habían llegado.